¿Y si te dijera que dentro de ti hay un sentido real que fue silenciado a la fuerza? No se trata de ver espíritus ni fenómenos paranormales, sino de una habilidad auténtica, la capacidad de leer el lenguaje oculto de la Tierra. Y no es una teoría. Ahora mismo, los árboles que te rodean están comunicándose entre sí, transmitiendo datos, emitiendo alertas y compartiendo conocimiento ancestral, a través de una frecuencia que te han entrenado para ignorar. Apenas un 1% de las personas en el mundo aún logra percibir esta conversación. Pero eso está por cambiar. Porque lo que nunca te dijeron es que esta no es una facultad esotérica, sino una tecnología biológica dormida en tu ADN. Y existe un método, un protocolo antiguo, creado por un sabio egipcio llamado Tot, que actúa como la clave para volver a encender este canal. Hoy voy a revelarte el primer paso práctico. Un gesto simple, que puedes aplicar desde ahora. Pero necesito advertirte algo. Cuando actives esta conexión, tu forma de ver el mundo no volverá a ser la misma. Y la sensación de soledad desaparecerá. Si alguna vez sentiste una unión misteriosa con la naturaleza, escribe en los comentarios. Yo soy parte de la naturaleza. La naturaleza es un libro abierto. Un texto sagrado que el Creador colocó frente a nuestros ojos. Pero no puede leerse como cualquier otro. Primero, hay que aprender su idioma, sus símbolos, sus vibraciones. Y el primer paso para redescubrirlo no requiere de rituales complejos ni de mantras secretos. Lo esencial es mucho más simple. Hay que encontrar una llave. No una llave de metal, sino una llave vibratoria. Un emblema que actúa como un diapasón interno, capaz de afinar tu conciencia a la frecuencia exacta del bosque. Esa llave tiene el poder de ajustar tu energía y abrirte al flujo de información que la naturaleza siempre ha estado emitiendo, incluso cuando tú no podías oírla. Es como descubrir un color nuevo, uno que siempre estuvo presente, pero que tus ojos nunca supieron captar. El universo no esconde sus verdades, solo las resguarda de quienes aún no están listos para recibirlas. Y esa llave que buscas no se encuentra en textos perdidos ni en cumbres inalcanzables. Está justo frente a ti, oculta a plena vista, disfrazada de mitología, de sabiduría antigua, de filosofía que parecía olvidada. Fue dejada intencionalmente por una civilización que comprendía algo que hoy hemos olvidado: que el ser humano y la naturaleza no son opuestos, ni siquiera independientes. Son expresiones distintas de una misma conciencia unificada. Ellos sabían que el camino para entender el universo no estaba en los cielos, sino dentro de ti mismo y bajo tus pies, porque el verdadero viaje para escuchar la voz de los árboles no es hacia afuera, es un regreso, un retorno a tu esencia original, a esa parte de ti que nunca estuvo separada del todo. Y lo más fascinante es que esa llave, ese símbolo ancestral, no es una metáfora poética, es real, y se basa en un principio fundamental, que rige toda la vida. Un patrón que se repite en la formación de galaxias, y en el crecimiento silencioso de cada árbol. Comprender ese patrón no solo te permitirá sintonizar con la naturaleza, sino también acceder al mapa secreto de tu propia conciencia. El bosque no está dormido, ni está mudo, está esperando pacientemente a que recuerdes cómo volver a escuchar. Y esa llave está a punto de revelarse, no como un sonido, sino como un código legado por un dios ancestral de sabiduría profunda. Ese símbolo antiguo, la llave que abre la frecuencia de la naturaleza, no es una invención moderna. La búsqueda nos lleva directamente al corazón del antiguo Egipto, hasta una figura tan misteriosa como poderosa, el dios con cabeza de ibis. Tot no era simplemente una deidad, era considerado el escriba del universo, el guardián de los misterios ocultos, el maestro supremo de la sabiduría vibracional. Los griegos lo conocieron con otro nombre, Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, y a partir de sus enseñanzas se formó una tradición secreta, que se extendió durante miles de años, trazada en silencio a través de escuelas ocultas, manuscritos sellados, y linajes que sobrevivieron al tiempo. Una de sus obras más enigmáticas,
La legendaria tabla Esmeralda contiene la primera pista clave. Este texto, que ha atravesado civilizaciones enteras, no es un relato simbólico, es un conjunto de códigos cifrados. Y en una de sus líneas más conocidas, Thor entrega un mensaje que ha desconcertado a generaciones. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Durante siglos, filósofos lo interpretaron como una metáfora hermosa, una conexión mística entre el cielo y la tierra, entre el macrocosmos y el microcosmos. Pero la mayoría no entendió el mensaje real. No era poesía, era un manual técnico de la realidad, una instrucción precisa. Thoth estaba revelando una estructura universal, un patrón de construcción que rige todas las cosas. Y el árbol es su representación física perfecta. Piénsalo. Las raíces de un árbol se hunden en la oscuridad húmeda del suelo, mientras que sus ramas se elevan hacia la luz del sol. Dos direcciones opuestas, unidas por un solo eje, un solo ser, una conciencia viva conectando la tierra y el cielo. Lo que crece hacia abajo es reflejo exacto de lo que asciende. El árbol se convierte así en el puente viviente entre los dos mundos. Thoth sabía que los árboles no eran simples organismos. Los veía como antenas conscientes, capaces de canalizar la energía telúrica del planeta y sintonizarla con la información del cosmos. Eran, para él, la forma física más pura del principio Esmeralda. No un símbolo, una tecnología viva. Ellos respiran en el idioma original del planeta, laten al ritmo del mundo, y hablan en una frecuencia que solo puede ser oída cuando tu alma ha recordado cómo escuchar. El primer paso de este método olvidado, la primera aplicación práctica del código de la tabla Esmeralda, no comienza con túnicas ni velas, ni con cánticos ceremoniales como los que vemos en las películas. Comienza con algo mucho más sutil, más interno, un ritual invisible, un acto de realineación silenciosa, que no necesita ser complejo para ser poderoso. Tan simple, que la mente moderna, acostumbrada al exceso y al ruido, tiende a descartarlo. Pero precisamente en esa simplicidad aparente, se esconde un poder inmenso. Un poder que la ciencia actual, con toda su tecnología avanzada, apenas está empezando a intuir. Y sin saberlo, a confirmar. Porque lo que las tradiciones antiguas sabían desde siempre, la ciencia apenas lo está redescubriendo. Hoy, los investigadores están empezando a ver que el bosque no es una colección de árboles individuales, compitiendo entre sí por luz o nutrientes, como nos enseñaron en la escuela. Lo que están descubriendo es que el bosque es un superorganismo, una red viva, una conciencia colectiva profundamente interconectada, que se comunica a través de un sistema invisible, escondido justo debajo de nuestros pies. Lo que los sabios antiguos llamaban el espíritu del bosque, los científicos modernos le están dando ahora un nuevo nombre, uno sorprendentemente familiar en la era digital. Y este descubrimiento no hace más que confirmar una verdad antigua. El ritual de Thoth no era una creencia mística, era el uso consciente de una biotecnología real, el Internet secreto de la naturaleza. Ese ritual silencioso, esa llave vibratoria, funciona porque se conecta con una red que ha estado operando desde hace millones de años. Una red que apenas ahora estamos aprendiendo a observar, gracias a las herramientas de la ciencia. Lo que antes se llamaba intuición indígena o saber chamánico, hoy está siendo validado en laboratorios de vanguardia. Ecólogos forestales como Susan Simard han dedicado décadas a mapear lo que ocurre debajo del suelo del bosque. Y lo que han encontrado es simplemente asombroso. Le han dado un nombre: Good Wide Web, la red de madera, un verdadero Internet biológico, que conecta a todo el bosque como si fuera un solo cuerpo viviente. Pero a diferencia de nuestras redes hechas de cables y señales digitales, esta red está tejida por hilos microscópicos de hongos, llamados micorrizas. Estos filamentos invisibles se entrelazan con las raíces de los árboles, formando una estructura subterránea tan compleja y eficiente, que desafía incluso las tecnologías humanas más avanzadas. A través de esta red, los árboles se comunican, se alimentan entre sí, se cuidan,
y comparten información vital para la supervivencia colectiva. Los árboles más antiguos y robustos, conocidos como árboles madre, envían nutrientes esenciales como carbono y nitrógeno a las plántulas jóvenes que luchan por crecer en la sombra. No hay competencia, hay colaboración, un sistema de apoyo mutuo que garantiza que el todo sea más fuerte que la suma de sus partes. No es una selva sin ley, es una comunidad viva, una red interdependiente, regida por la cooperación y la sabiduría evolutiva. Pero esta red no solo comparte alimento, también comparte mensajes de advertencia. Cuando un árbol es atacado por una plaga, como una invasión de escarabajos, no sufre en silencio. Envía señales químicas a través de la red fúngica, alertando a los árboles cercanos del peligro. Y esos árboles, al recibir el mensaje, comienzan a producir compuestos defensivos en sus hojas y cortezas, preparándose antes de que el ataque llegue. Es un sistema inmunológico colectivo, un sistema de inteligencia vegetal, tan eficaz como sofisticado. Y no se detiene ahí. Investigaciones recientes han demostrado que las plantas también emiten sonidos, clics ultrasónicos que no podemos oír con nuestros oídos humanos, pero que revelan su estado interno, especialmente cuando están bajo estrés, como falta de agua o daño físico. Sí, los árboles hablan. Lo hacen en frecuencias que no están en tu oído, sino en tu vibración. Están enviando mensajes, conversaciones, llamadas de auxilio, muestras de cuidado, cooperación silenciosa, pero constante. La ciencia, sin saberlo, está confirmando algo que los antiguos sabían. El bosque está vivo, y está consciente. Y sin embargo, todo esto es apenas la superficie, porque aunque la ciencia puede medir el qué, las señales químicas, los flujos de nutrientes, las vibraciones ultrasónicas, solo las tradiciones antiguas han conservado el conocimiento sobre el cómo entrar a esa red, cómo interactuar con ella, cómo recibir y transmitir mensajes, sin necesidad de tecnología externa. La ciencia moderna nos muestra el mapa, pero la sabiduría de Todd nos entrega la contraseña. La verdad es que no necesitas un laboratorio para comprobar que esta conexión es real. No necesitas cables, ni máquinas, ni fórmulas complejas. Lo único que necesitas es tu cuerpo y tu intención, porque este no es un conocimiento para ser analizado desde afuera. Es una práctica para ser vivida desde adentro. No se trata de observar, sino de participar. El primer paso no es pensar, es honrar, dejar de ser un visitante desconectado y convertirte en un invitado consciente. Y ese paso se da con un acto silencioso, un gesto casi invisible, pero profundamente poderoso. No se trata de conectar a una red Wi-Fi. No hay una contraseña escrita. Aquí, el acceso se concede por vibración. Tu energía, tu frecuencia, tu intención, son tu firma de entrada. El bosque no responde al control, ni a la arrogancia, ni a la prisa. Responde a la humildad, a la presencia y al respeto sagrado. Por eso, antes de entrar al bosque, debes detenerte. Párate en el límite, justo antes de cruzar. Siente que estás frente a algo vivo, algo antiguo, algo que te está observando también. Cierra los ojos. Deja que el aire toque tu piel. Escucha los sonidos. Nota la diferencia de temperatura. Siente cómo cambia el ambiente, cómo tu cuerpo se adapta. Haz 3 respiraciones profundas. Y con cada exhalación, suelta el peso de la vida cotidiana, las tareas, las preocupaciones, la velocidad. Y luego, en voz baja, o en silencio, declara tu intención. Algo simple, como: vengo en paz. No he venido a tomar. He venido a escuchar. He venido a recordar. Ese pequeño acto cambia por completo tu campo energético. Te convierte de observador externo en parte del ecosistema. No estás invadiendo. Estás pidiendo permiso para entrar. A partir de ahí, no camines como sueles hacerlo. No busques un objetivo. No vayas en busca del árbol más impresionante. Camina sin destino. Camina con apertura. Déjate guiar. Y en algún momento, sentirás un leve tirón.
Un impulso intuitivo hacia un árbol específico. Puede que no sea el más grande. Puede que no sea el más bello. Pero algo en él te llama. Y esa llamada es real. No la cuestiones. No la analices. Síguela. Es el bosque respondiendo a tu intención. Mostrándote tu punto de entrada. Tu nodo de conexión. Cuando llegues al árbol que te eligió, no te apresures. No camines hacia él como quien busca resultados. Acércate como si estuvieras entrando en un templo. Con respeto. Con silencio. Con presencia. Detente a unos pasos. Respira. Y luego, extiende tu mano. Y colócala suavemente sobre su corteza. Cierra los ojos. No pienses. Siente. Concéntrate por completo en ese punto de contacto. La textura. La temperatura. La humedad o la sequedad. Es áspera. Es suave. Está tibia por el sol. O fresca por la sombra. Todo lo demás desaparece. El pasado. El futuro. Las palabras. Todo se desvanece. Solo quedas tú. Y el árbol. Solo existe ese momento exacto, en el que dos campos de conciencia entran en contacto. No esperes escuchar una voz, ni ver imágenes místicas. La primera comunicación no será espectacular. Será sutil. Muy sutil. Puede que sientas una emoción que no estaba allí. Una paz inesperada. Una tristeza antigua. Una alegría sin explicación. Tal vez una imagen fugaz. Un recuerdo olvidado. O simplemente, un escalofrío. No lo ignores. No lo minimices. Eso es la respuesta. Ese es el apretón de manos. La confirmación vibracional. De que la conexión ha comenzado. El árbol ha percibido tu presencia. Y ha respondido. El canal, que siempre estuvo dormido, se ha activado. La conversación silenciosa ha comenzado. Es un momento sagrado. Un instante de verdad. El primer intercambio. En un idioma que tu alma ya conoce, pero había olvidado. Y ahora que esa puerta está abierta, que el saludo ha sido dado, estás listo para el siguiente paso. Un paso más profundo. Más transformador. Ese apretón de manos sutil fue solo el comienzo. Ahora que la puerta está abierta, la técnica de Todd te lleva a una conexión aún más profunda. Una alineación que no ocurre en la mente, sino en el corazón. Y el principio que la guía es universal. Resonancia. Porque el secreto para realmente escuchar al árbol no está en tus oídos, sino en tu capacidad de sentir con todo tu cuerpo. Los árboles no hablan con palabras. Se comunican a través de vibraciones. Y para comprender ese lenguaje, tienes que aprender a vibrar a su mismo ritmo. Ahora, con una mano aún reposando suavemente sobre la corteza, lleva la otra al centro de tu pecho, justo sobre tu corazón. Cierra los ojos, y por un momento, simplemente escucha tu propio latido. Siente ese pulso familiar, constante, silencioso, el tambor sagrado que te mantiene con vida. Ese ritmo, esa vibración base, es tu nota fundamental. Reconócelo, abrázalo, porque será el ancla para la sincronización que estás a punto de activar. A continuación, usa tu imaginación, no como fantasía, sino como instrumento sagrado, para sentir el pulso del árbol. Imagina a la savia ascendiendo lentamente, desde sus raíces profundas, subiendo por el tronco bajo tu mano, hasta alcanzar las ramas y las hojas. Visualiza ese flujo ascendente, como un latido, un pulso lento, profundo, antiguo. No se trata de hacerlo perfecto, solo permítete sentirlo. Imagina el corazón de la tierra, pulsando a través del árbol. Un ritmo primordial que sostiene toda la vida. Y ahora, comienza a respirar profundamente. Con cada inhalación, imagina que estás absorbiendo la energía del árbol hacia tu corazón. Con cada exhalación, envía tu energía de vuelta, desde el corazón hacia el árbol. Respira con él, muévete con él, vibra con él. Visualiza ambos corazones, el tuyo y el suyo, entrando lentamente en sincronía, como dos tambores distintos, que comienzan a latir como uno solo. Este es el centro de la técnica, la alineación vibracional consciente. Estás sintonizando tu campo energético,
al del bosque. Saliste del pequeño espacio de tu ego y entraste en algo mucho más amplio, más sabio, más antiguo. Es en este estado de resonancia donde ocurre la verdadera magia. La respuesta que buscas no llegará como una frase, ni como un pensamiento articulado. Vendrá como un saber directo, una certeza pura, un destello de claridad, que no parece aprendido, sino recordado, como si el árbol no te estuviera diciendo algo nuevo, sino devolviéndote algo que siempre fue tuyo. Tal vez una solución a un problema que arrastrabas, una emoción reprimida que por fin se libera, o una sensación inexplicable de calma profunda. Porque el árbol, al sincronizarse contigo, se convierte en un espejo amplificador. No te entrega respuestas externas, te ayuda a encontrar las que ya estaban esperando dentro de ti. Ese primer destello de claridad, ese susurro silencioso que sentiste al sincronizar tu latido con el del árbol, no es un final, es una puerta de entrada a un proceso mucho más profundo, porque no puedes conectar verdaderamente con la naturaleza sin comenzar a conectar, de forma inevitable, con las partes más profundas de ti mismo. Llegados a este punto, el árbol deja de ser simplemente un árbol. Se transforma en un espejo viviente. Un espejo que no miente, que no adorna, que no suaviza. Un reflejo honesto y brutal, pero también compasivo y sabio. Un reflejo de todo lo que eres, de todo lo que cargas, de todo lo que aún no has visto. Este momento es sagrado, pero no es fácil, porque en ese reflejo no solo ves tu luz, también ves tu sombra, esas partes que has reprimido, negado, ocultado, tu rigidez, tus miedos, tus apegos, tu dolor. Y aquí, muchos abandonan el proceso. No todos están listos para mirar hacia adentro, sin disfraz, sin excusas, sin proyecciones. La intensidad puede asustar. La claridad puede incomodar, porque es más sencillo culpar al mundo que hacerse cargo de lo que arde adentro. Pero el bosque no te juzga, solo te muestra. Y si tienes el coraje de quedarte, de respirar, de no huir ante lo que emerge, comienza la sanación real. El árbol no te muestra tu herida para herirte, te la muestra para que la veas con nuevos ojos. Y junto a esa herida, te muestra también la medicina. Porque no es un espejo pasivo, es un maestro activo. Observa, por ejemplo, una rama que ha crecido torcida para alcanzar la luz, y podrías ver reflejada tu propia terquedad, tu necesidad de controlar, tu rigidez en momentos donde debiste fluir. O tal vez notes raíces retorcidas y expuestas, como si hubieran sido arrancadas del suelo, y reconozcas tus inseguridades, tus temores más antiguos, aquello que tratas de esconder del mundo, pero al mismo tiempo, verás brotes que emergen de lugares improbables, flores delicadas naciendo desde la corteza más dura, y en esa visión, podrías recordar tu propia capacidad de crear belleza. Incluso en medio del caos, podrías ver en la resiliencia del árbol, que sobrevivió tormentas y sequías, un eco de tu fuerza olvidada, la misma fuerza que te ha traído hasta aquí. El árbol te muestra su sombra y su luz, no para impresionarte, sino para decirte, esto también está en ti. Porque tú también eres un ser doble y completo, y es justo en ese reconocimiento donde comienza la verdadera alquimia. Lo más poderoso de este encuentro no es solo lo que el árbol te muestra, sino cómo te lo muestra. No hay acusación, no hay condena, solo verdad, desnuda, serena y profundamente reveladora. Y justo cuando crees que ese espejo solo te traerá incomodidad, descubres lo que nadie te dijo. El árbol no solo refleja tu herida, también te muestra tu capacidad de curarla, porque todo lo que ves afuera es un mapa de lo que vive dentro, y ese mapa no está diseñado para juzgarte, sino para guiarte. Cada curva de una rama forzada por el viento te habla de adaptabilidad. Cada herida cubierta por resina es una lección viva de cómo sanar con lo que tienes. El árbol no huyó del dolor, no lo evitó, lo abrazó, lo transformó y creció a través de él. Así entenderás que el verdadero crecimiento no ocurre a pesar de las dificultades, sino gracias a ellas.
Las raíces se aferran con más fuerza. Cuando hay tormenta, el tronco se vuelve más flexible. Cuando el viento insiste, y tú, al igual que el árbol, puedes convertir cada experiencia, cada herida, cada sombra, en nutriente sagrado. Este es el paso más desafiante del camino. Integrar tu sombra, mirarla de frente, respirar a través de ella, y no huir. Muchos se detienen aquí. Se asustan con la intensidad de lo que sienten. Se resisten a verse sin máscaras. Y se alejan justo cuando estaban a punto de cruzar el umbral. Pero si tú te quedas, si sostienes la mirada interna, si atraviesas el umbral con valentía, el árbol comienza a revelarte algo más. No estás roto. Nunca lo estuviste. Estás en proceso de recordar cómo regenerarte desde dentro. Y en esa regeneración, ya no eres un observador. Eres parte de la red. Un nodo consciente. Un ser que no viene a extraer, sino a ofrecer presencia. Y cuando eso ocurre, la relación cambia para siempre. El árbol deja de ser testigo. Se convierte en aliado. Te enseña, te sostiene, y te acompaña en la alquimia silenciosa de convertir sombra en poder, y poder en propósito. Solo después de haber caminado por el umbral del reflejo, de haber visto tu sombra, y reconocido tu luz, estás listo para lo que Todd dejó como legado final. Porque todo lo anterior, el silencio, la conexión, el espejo, fue solo preparación. La verdadera técnica, el núcleo más poderoso de este conocimiento, es la activación consciente de tu capacidad creadora. Y esa activación sucede cuando combinas dos fuerzas: tu vibración alineada con la frecuencia del árbol, tu intención enfocada desde la imaginación. Eso es lo que convierte este ritual en una tecnología interna de manifestación. Todd lo enseñó hace milenios, y Neville Goddard lo resumió en una frase inolvidable: la imaginación crea la realidad. Una frase sencilla, pero que encierra un poder inmenso. Porque tu imaginación no es un juego mental. Es una herramienta cuántica. Un puente entre lo invisible y lo visible. Una forma de lenguaje universal, capaz de reorganizar la materia desde adentro. Y ahora, en este estado de resonancia con el árbol, con tu corazón latiendo al ritmo del bosque, es momento de usar esa imaginación. No como fantasía, sino como creación pura. Este no es el momento para pedir. Es el momento para sentir. Si tienes una pregunta en tu vida, no la formules con palabras. No digas, ¿qué debo hacer? En su lugar, genera la sensación de ya tener la respuesta. Siente la certeza, la claridad, la paz, como si la solución ya hubiese llegado, y tú simplemente estuvieras descansando en ella. Si necesitas sanar, no te enfoques en la herida. No digas, quiero curarme. En lugar de eso, siente cómo sería ya estar sano. Imagina la energía corriendo libre, la ligereza del cuerpo, la vitalidad, la alegría de estar completo. Y desde esa emoción pura, desde ese estado final ya alcanzado, proyecta ese sentimiento desde tu corazón hacia el corazón del árbol. Mantén tu respiración en sincronía. Sostén esa emoción sin tensión, como si llevaras entre tus manos algo frágil y sagrado. No estás suplicando, estás alineando. No estás esperando una señal, estás transmitiendo una verdad vibracional. El árbol actúa ahora como antena. Amplifica tu intención y la eleva hacia una inteligencia superior. La respuesta que recibirás no vendrá de fuera. No será un susurro entre las ramas, ni un mensaje oculto en las hojas. La respuesta surgirá desde dentro, como un chispazo de certeza absoluta. Una verdad que no pensarás, sino que simplemente sabrás. Sin dudas, sin análisis, solo conocimiento puro, como si siempre hubiera estado ahí. Eso es conciencia superior. Eso es comunicación vibracional real. Eso es hablar el idioma secreto de la vida. Tal vez todo esto suene demasiado hermoso para ser cierto. Tal vez creas que es solo filosofía poética. Pero los resultados son tangibles. La transformación es real. Y ha sucedido una y otra vez. En personas comunes, con problemas reales, que eligieron activar esta técnica. Una mujer,
por ejemplo. Llevaba años atrapada en una ansiedad crónica. Había probado medicamentos, terapias, ejercicios. Nada funcionaba de forma duradera. Hasta que, un día, se sentó frente a una antigua higuera y practicó esta técnica. No le pidió a la ansiedad que desapareciera. No luchó contra el miedo. Solo proyectó una emoción que ya no recordaba. La paz. Imaginó cómo se sentía vivir sin tensión. Recordó, aunque fuera por un instante, la sensación de estar segura. Y el árbol la envolvió. Describió que sintió una ola de tranquilidad tan profunda que le duró varios días. Y por primera vez en años, la ansiedad cedió. No por esfuerzo, sino por alineación. Otro caso. Un emprendedor al borde de la quiebra. Había agotado todas sus ideas. Reuniones, análisis, estrategias. Nada funcionaba. Desesperado, fue a un parque. Se sentó junto a un viejo roble y practicó el ritual. En vez de pedir soluciones, proyectó la emoción de ya haber resuelto todo. Sintió el alivio, la claridad, la victoria silenciosa de quien ya ha atravesado la tormenta. Y en ese estado, la idea llegó. Una estrategia inesperada, completa, precisa, como un descarga directa. Salvó su negocio. Esto no es suerte, no es coincidencia, es el resultado natural de usar tu conciencia para acceder a un campo mayor de inteligencia. Cuando vibras con la frecuencia de la naturaleza, cuando enfocas tu intención desde el corazón, salas de tu mente limitada y entras en un espacio donde todo es posible. El bosque deja de ser paisaje, se vuelve maestro, consejero, aliado silencioso. Y lo más increíble, esta comunicación no termina cuando te vas. La conversación que nunca termina. Una vez que esta puerta se abre, el canal permanece activo. Ya no necesitas estar tocando un árbol para recibir su guía. La red comienza a hablarte a través del mundo que te rodea. Símbolos, sincronicidades, presencias. Un colibrí que aparece justo cuando piensas en alguien. Una pluma blanca que cae a tus pies cuando más necesitabas esperanza. Ya no llamas a eso casualidad. Ahora sabes, es respuesta. Cada día se convierte en una danza sagrada. Un lenguaje silencioso que la vida usa para recordarte que nunca estuviste solo. La maceta en tu ventana ya no es solo una planta. Es un nodo de la red. Un puente. La lluvia deja de ser molestia. Se convierte en bendición. Y tú, vuelves a casa. El despertar final, recordar quién eres. Cuando integras todo esto, la técnica deja de ser técnica. Se convierte en transformación. Ya no ves árboles. Ves conciencia, aliados, reflejos. Y comprendes algo profundo. Todd nunca quiso que hablaras con los árboles. Eso era solo el inicio. El verdadero propósito era despertar en ti la parte que ya era árbol. La conciencia que siempre estuvo conectada. Eres tierra, eres cielo, eres raíz, eres hoja. Tus pulmones respiran con las hojas. Tus células vibran con el bosque. Tus pasos activan la red. Ya no eres visitante. Eres parte del organismo vivo, llamado vida. Y si has llegado hasta aquí, deja un comentario con esta frase. Puedo escuchar el lenguaje secreto de la naturaleza. Así sabré que seguiste el camino completo. Y si deseas apoyar este canal, mira el primer comentario fijado. Desde allí puedes contribuir para que esta sabiduría siga expandiéndose. Pero con solo llegar hasta este punto, ya has hecho algo enorme. Y no te vayas aún. Te he preparado un vídeo especial para continuar este viaje. Haz clic ahora en la pantalla. El siguiente portal ya está esperándote.